Aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias una vez más por permanecer con nosotros en esta oferta alternativa de esta propuesta de cada mañana por el Canal 6. Rosa María, vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado de hoy. Invitado que nos honra, el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido, gracias por estar en el matutino del país. Y amigo de larga data. Pues doctor, pero yo como que te veo más buen mozo, más esbelto, más estilizado. Me estás viendo con los ojos del afecto, del aprecio, porque Ana pues también hay una amistad, al igual que Ulises y Francis, pues no solamente en la condición de comunicador, sino además también de abogado. Que debo aprovechar este espacio, ¿verdad?, para decir que estamos aspirando al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Qué bueno. Desde luego ya habrá pues bastante tiempo, porque estamos hablando de que el proceso eleccionario sería el primer sábado de diciembre. Y entonces pues vamos a estar haciendo un periplo a nivel nacional. Tenemos algún tiempo ya llevando las buenas nuevas, no solamente de la propuesta, sino de aquellos aspectos propios del día a día que requieren, que demandan los abogados en los términos educativos, con todas estas leyes nuevas de criminalidad organizada, extinción de dominio, que estará entrando ya en vigencia el próximo mes de julio, finales de julio, y sobre todo motivado en la clarinada que diera pues fundamentalmente el Partido Revolucionario Moderno, en este caso el presidente Abinader, de que quiere una justicia independiente, y para nosotros el Colegio de Abogados sería la puerta de entrada a esa justicia independiente, y por eso siempre lo vamos a hacer desde el espacio que hemos encarnado, que es precisamente la independencia, al margen de las banderías políticas, donde converjan pues todos los partidos, sí, una especie de consenso, pero que el colegio pues se reencauce, se reoriente por lo que debe ser ese fundamento, la clase jurídica como clase jurídica, fuera, reitero, de la hegemonía que muchas veces pues proyectan los partidos sobre los gremios en la República Dominicana. Ojalá que esa sea una cultura que se vaya pues desterrando, que se vaya apartando de lo que es esa función intrínseca a un gremio de profesionales que debe ser siempre esa reivindicación propia pues de cualquier órgano de esta naturaleza. Doctor, le oigo hablar de justicia independiente. Yo soy un leguleyo en la materia. A veces digo gracias a Dios. No sé por qué. Pero usted siendo un hombre versado, bien formado, con experiencia en el campo jurídico, ¿eso es un sofisma, una oferta electoral, o realmente en función de los resultados que tenemos ya es una realidad? Eso de justicia independiente. ¿Independiente de quién? Bueno, la connotación de justicia no solamente, que es lo que se está planteando, no solamente abarca al Ministerio Público. Debe haber pues en el planteamiento y en las estructuras, diríamos que orgánicas, institucionales, ¿por qué no hasta constitucionales?, lo que es una independencia a partir incluso del entorno presupuestario. Tenemos un poder judicial que es el que encarna en alguna forma pues el poder judicial, y con ello pues la parte capital de la justicia, que es el poder cenicienta, que no ha valido el que se haya tratado de especializar un porcentaje a partir de la ley 194-04, que lo hicieron no solamente para el Poder Judicial, sino también para ese segmento, esa derivación, que dentro del plano de la administración de justicia, el ámbito penal, pues juega un papel preponderante, como lo es el Ministerio Público, sino además también para la Cámara de Cuentas, con un 0.30, incluso también el Congreso Dominicano, especializarle una partida presupuestaria que nunca se ha observado y que no se ha cumplido en la República Dominicana. Entonces yo creo que hablar de independencia tiene que suponer una estructura constitucional que garantice esa independencia, incluso en la mecánica y en el proceso de selección de esos jueces. Aquí vivimos una partidocracia, los partidos son amos, dueños y señores de toda la forma en que se detenta y se organiza el poder en la República Dominicana. Entonces, desde arriba, con el Consejo Nacional de la Magistratura, que preponderantemente es político en su conformación, será una expresión siempre del que esté en el poder, y entonces la independencia, a la hora de traducirla en la realidad, es complicada, es difícil, y máxime cuando no tenemos un Ministerio Público
que se precie ni siquiera mínimamente de esa posibilidad de independencia. Aquí lo que podemos decir que se ha logrado por lo menos es no una injerencia reiterada, seguida, hegemónica, como ha sido tradición por parte del Ejecutivo sobre el Ministerio Público. Entonces, no podemos hablar de justicia independiente, de Ministerio Público independiente, sí de un gobierno que se ha planteado, reitero, lo que es esa necesidad y lo ha tratado de manifestar, de no tener injerencia, de no tener hegemónicamente lo que es ese control sobre el Ministerio Público, lo cual es positivo y reiteramos, en alguna forma, es lo que nos motiva, porque deben los partidos entender, asimilar, que aun cuando participen, porque es una realidad, la política es que canaliza, motoriza todo, pero en modo alguno con esa hegemonía, como si fueran células, como si fueran segmentos de un partido en esos gremios. Entonces la aspiración yo creo que requiere, demanda, necesita en lo sucesivo de que eso se operativice, primero con el tema del presupuesto general, que es lo que le va a dar independencia, más dinero para tener más tribunales, para que haya pues una mejor administración. Y lo primero no sería, doctor, constitucionalizarlo eso. Y luego entonces dentro de esa modificación, entonces que venga esa segunda parte que usted dice. Indispensable que se reoriente a partir de lo que sería una reforma constitucional. No hay forma de hablar de Ministerio Público Independiente sin que tengamos una mecánica nueva, diferenciada, apartada de lo que es la hegemonía que supone el decreto presidencial, el jefe de la administración pública, a la hora de hacer el nombramiento a su discreción. Tiene que haber un mecanismo que tenemos también, que por la experiencia que se ha venido observando, tenemos que buscar que sea diferenciado a lo que hoy por hoy tenemos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que debemos democratizarlo más. Doctor, queremos aprovechar sus conocimientos y que nos despeje unas dudas. La situación que se está presentando a propósito de la resolución de la Junta Central Electoral con el 20% de la elección, argumentan, ellos están fundamentados en la resolución, en el precedente del Tribunal Superior Electoral del 2019. Entonces, las organizaciones políticas argumentan que no es vinculante, que esa sentencia del tribunal no es vinculante. Realmente, ¿quién podría decirse que tiene razón legalmente hablando? Es un tema en el que ya hemos fijado posición. Yo tengo la ventaja de que puedo decir, por los tantos años que tenemos en todos estos procesos, ya unos 33 años solamente impartiendo docencia en las universidades, ya en el ámbito del derecho. Y sobre todo, mi perfil profesional en los últimos tiempos pues, ha sido precisamente el derecho público. Y tengo unos 5 tomos solamente amén de otras ventenas de obras en las que no he participado, he escrito. Muchos son libros de texto, pero concretamente en la parte electoral pues tengo 5 tomos. 5 tomos que conjugan todo el quehacer electoral de la República Dominicana en el orden jurídico de su desarrollo, doctrinal, político. Y recuerdo que esa sentencia que comenté y que fue parte pues, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que llevamos las nuevas buenas en aquel entonces por todo el territorio nacional, a raíz de la emergencia de estas leyes, es que se da en el 2019 en el municipio de Monte Plata, porque el PRM se había en principio tratado de 26 senadurías, se estaría reservando, y la mayoría de las candidaturas es porque tuvo pues esa apertura de buscar la posibilidad a nivel nacional pues de negociar, de crecer, de resolver esto por esa mecánica. Y entonces el Tribunal Superior Electoral en aquel entonces dice, mira, las reservas del artículo 58 no es en función de los diferentes niveles, porque precisamente el artículo 58, que hoy no tiene contradicción con el artículo 96, por ejemplo, de la nueva ley electoral, que sí habla de los niveles de elección, pero el artículo 58 de la ley 33-18, que es el artículo capital, que no debería estar en discusión. Lo que pasa es que la Junta pues, no ha desarrollado en los términos que debió haberlo hecho, lo que era ese debido proceso administrativo a la hora de configurar o de desarrollar esta resolución. ¿Qué pasa? Dice el Tribunal Superior Electoral que ciertamente no es una sentencia vinculante, porque el que tiene la última ratio, el que tiene pues ya la categorización de precedente vinculante es el Tribunal Constitucional,
con carácter definitivo. Aquella sentencia fue una sentencia que se dio interpartes y que ciertamente no se socializó ni se le aplicó a los demás partidos, además de que fue solamente en el nivel senatorial en relación a ese tema de Monteplata. No obstante, no deja de tener su valor, pero no debió haber sido citada en una resolución porque no tiene necesidad ni estaría aportando muchas cosas. Esa sentencia lo único que hace es que dice, mira, el artículo 58 dice que las candidaturas, las reservas de las candidaturas deberán ser para senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y subdirectores de distritos municipales y de igual forma para las vocalías. ¿Qué pasa? No se puede hablar de niveles, ni había necesidad de hablar de niveles porque viene implícito a quienes se le va a aplicar el 20%. Ahora, ¿por qué no se puede hablar de los niveles? Y es la confusión que ellos le traen también a la resolución y legitimándola por demás, que dice que es en virtud del artículo 96, que es el que hace mandatorio, entonces lista y desarrolla cuáles son los niveles. ¿Por qué no se debe hablar de niveles? Porque los niveles organizan, extienden no solamente a lo que están contenidos en el artículo 58, sino que hay aspectos que lo deja el artículo 58 fuera de los niveles, como por ejemplo las 1164 candidaturas a los suplentes, porque no lo menciona el artículo 58, pero de igual forma tampoco los vicealcaldes. Entonces por eso a la hora de configurar, de desarrollar esa sentencia, dicen no son las 4100 y tanto candidaturas, que son el común general de todo el tema, en este caso a considerar como universo, porque la ley lo excluye porque no hace mención de lo demás, de esos alcaldes. Entonces cuando tú hablas posteriormente de que son los niveles, resulta que el nivel de alcalde incluye vicealcalde, incluye regidor, incluye suplente regidor. Entonces no puede ser los niveles porque ya tú estás planteando una contradicción que no supone o que no está integrada en el artículo 58, sino que sencillamente tú tenías que decir, mira, es en función las reservas de senadores, diputados, etcétera, del que está listado, del que está organizado, y evidentemente que se cae de la mata, que tenga que ser a partir de esos segmentos y que no haya que considerar la universalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco aclaran, que es un tema que debieron haber considerado, el que ese artículo 58 en un aspecto dice, mira, estas reservas servirán en lo sucesivo para lo siguiente, para que si tú tienes una persona meritoria, a grandes rasgos, más la esencia es lo que plantea, pues tú no tengas que someterlo al escarnio, al escrutinio del día a día de un proceso eleccionario, sino que tú le des esa utilidad a esa reserva y además también, en un aspecto incluyente, no que limita ni que lo supedite triste y exclusivamente a eso, también para el tema de lo que serían pues las alianzas. Pero no es solo para las alianzas, tú puedes utilizarlo. Entonces eso debió aclarar. Los partidos entienden que estaría supeditado su proceso de alianza estricta y exclusivamente a esa cantidad limitada de reservas que hay. Por eso vamos a ver entonces que hay que comprender que el artículo 136 es el que te dice tú puedes hacer las alianzas en los espacios, en los temas que tú quieras, a condición de que eso tenga un espaldarazo de acuerdo al aspecto interno de todos y cada uno de los elementos que suponen entonces darle esa certidumbre que es una asamblea general de cada partido que deberá decir si se va a aliar o no va a aliar. Una asamblea general que la aprobación supone entonces lo que serían aprobar candidaturas. Entonces cometieron ese error por demás también, que es lo que ilegitima ese proceso. Por eso yo he planteado que deben retirarla, deben retirar esa resolución, deben hacerle las enmiendas, deben aclarar el aspecto propio de lo que serían las alianzas, donde un partido puede hacer lo que entienda, en una provincia, con uno, con dos, con tres partidos, como entienda, puede hacerlo a nivel de sus alianzas, fuera de lo que es ese entorno. Entonces los otros partidos lo que te dicen, mira, pero es que el PRM no necesita, para hacer alianza, no necesita ni siquiera de candidatura, es el único que está en condiciones de llenar ahora mismo todos los escenarios y todos los espacios, porque está en el gobierno, está en el gobierno, no necesita, sino que hasta con los espacios propios del gobierno te da participación para concretar una alianza. Entonces, ahí entra el inconveniente de partidos pequeños que dicen, pero yo no tengo ni siquiera 4.113 miembros, que son los que tú necesitas a nivel nacional para las candidaturas. Entonces, tengo que ser esa bisagra, tengo que ser ese acompañante, esa especie de rémora de un partido grande para poder garantizar y subirme en esa estructura y entonces sobrevivir más allá de esas expectativas. Entonces un punto también que la Junta no debió cometer y que es lo que le da más legitimidad a ese proceso, es que la Junta el día 3 dice, señores, aquí está un borrador, no debieron hablar de borrador, proyecto de resolución, pero bien, eso es semántico, eso no tiene inconveniente. El día 3
y cogen los partidos y hacen algunas observaciones propias de esa mecánica de consulta. Envían algunas cartas que aparecen en la parte dispositiva, o los considerando de lo que es esta resolución, una resolución mínima, cortita, de apenas pocas hojas, y dentro del debido proceso administrativo. Después que tú haces eso, tú no puedes 2 días después, 3, miércoles, el jueves, viernes, y ya el lunes se despacha planteando la resolución. Tú no podías hacer eso porque el artículo 27 de la ley 2023 dice que a la hora de tú hacer una consulta, posterior a la consulta, lo dice uno de los párrafos, tú deberás entonces convocar en audiencia pública a los partidos para discutir, para analizar todo lo que tiene que ver con las observaciones y los reparos. Trajano, ¿tiene esto entonces que se viola ahí el debido proceso administrativo, amén de que también la miembro de la Junta Central Electoral, Dolores Fernández, planteó un voto disidente que no aparece. Entonces eso tiene que ser parte dispositiva, parte No aparece íntegra. en la resolución. No aparece en la resolución, yo no lo conozco. No ¿Y lo cómo, vi. ¿y cómo no tiene se esto- advirtió cuando se emitió esa resolución en ese pleno eso? Bueno, es que no es el pleno, para el pleno eso debe operar de manera natural. Pero pleno- cuando el pleno da a conocer, doctor, la resolución, tiene que saber No, lo porque que una está cosa- dando. No, porque eso es ya la publicación, debió estar en la En la publicación. publicación. Porque Pero porque ¿quién debe de velar por eso, doctor? Bueno, la Junta, claro que sí. O sea, el pleno. El El pleno. pleno. Y- Pero no es en el momento que aprueban, porque tú apruebas y tú asumes que eso deberá publicarse conjuntamente con el voto disidente a que hace referencia a la misma resolución. La prensa lo Claro. recoge que ella tuvo el voto disidente. Claro, y yo no lo he encontrado en ningún Doctor, sitio. Pero Pero todo este esto, maremoto- todo esto, escúchame, todo esto que tú has explicado, Trajano, tiene que ver con el mismo voto disidente del presidente de la Junta Central Electoral en estos momentos que anteriormente era del Tribunal Superior Electoral y que él No, tuvo es que un no voto hay disidente necesidad, en ese es que eso no momento. tiene- es que esa sentencia, reitero, eso es interparte, pudiera ser un antecedente importante a tomar en consideración, pero ni siquiera prever en lo que sería una resolución, porque ese no puede ser el tema fundante de una resolución. Yo he dicho que para meter un considerando a nivel de un precedente de un tribunal, tendrá que ser única y exclusivamente del Tribunal Constitucional, que es el que tiene equivalencia a la propia Constitución dentro del denominado llamado bloque de constitucionalidad. Doctor, que esto podemos vale- es el que, esto es el que tendría sienta base ganancia de- absoluta. ganancia de Esto causa a los iría al partidos, constitucional ahora, Trajano. No creo, no. Eso tienen que resolverlo dentro de lo que he visto que han planteado los partidos políticos. Es la capacidad dentro del ámbito del derecho administrativo, es una reconsideración para que la misma Junta... Doctor, la Central legitimidad y Electoral credibilidad de la Junta ahora Está cuestionable. se debió matiza un hacerlo, poco. cuestionado. deben guardar la forma, porque se trata de un árbitro que Sí. tiene que ser el equilibrio, debe reencauzar ese propósito, de esa certidumbre, de ese sosiego, de esa paz que deben tener los partidos políticos. La recomendación es que retiren la Que resolución. retiren, modifiquen, La modifiquen. hagan la modificación, hagan la aclaración sobre ¿Qué todo. debe contener esa modificación, doctor? Mira, eso es importante, dejen que el Ni doctor siquiera diga que los hagan la- documentos Bueno, que justamente, presentaron los partidos eso- fueron tomados en consideración. No, ellos lo toman en consideración dicen visto, en los considerando, pero un visto que evidentemente es protocolar. Lo que ¿no? en Sí, definitiva sí, es protocolar, se puede ciertamente. deducir, doctor, es que frente a este maremoto que se ha creado en función de una sentencia, todo esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. No, es que eso no puede. Y eso no puede incidentar Es que el calendario electoral no, dominicano. esa crisis no se puede extender en modo alguno en la democracia. Hay que creer, hay que apostar a la democracia. Por eso yo no suscribo el planteamiento que hacen muchos partidos de que eventualmente pues ni aspirarían. No, la democracia no puede estar. No es fácil el no consenso puede en estar política dominicana, doctor. Pero en ese tema sí, en ese tema yo creo que hay que zanjar las diferencias, hay que sentarse, ahí están las leyes, ahí está la madurez de la clase política, eso no puede estar en juego. ¿Qué procede entonces, doctor? ¿Hacia No, dónde deben ellos- ir? Una ellos- modificación. Ellos van a modificarla, ellos tienen que modificarla. Se van a reunir, se van a Bueno, sentar. El Están volver, compelidos a eso. el volver sobre su paso, eso no tiene inconveniente, todos podemos equivocarnos, eso no le veo grandes inconvenientes. Pero Y ¿cómo resurgir tal vez pero- la mayor cohesión y que no vuelva a repetirse nada de eso, porque ya conocemos en esa proyección lo que eventualmente puede dar como resultante el que no se observe todos y cada uno de esos elementos, que no había necesidad. Eso sencillamente era juntarse con los partidos políticos, exponerle, explicarle, porque la Junta no puede hacer más allá de lo que dice el artículo Era 58. evitable eso, ¿verdad? El artículo 58 no lo modifica la ley posterior, que es la 2023.
porque no habla de niveles, ni necesita hablar de niveles, sino de los puestos tales y tales, donde se cae de la mata, que es a partir esos porcentajes de esos puestos que están considerados. Pero no puede hablar de niveles porque entonces tú estás modificando el artículo 58 como junta y tú no puedes hacerlo porque el nivel es más amplio que lo que prevé el artículo 58, lo cual es un error más de la redacción. Debió haberse planteado la universalidad de todas las candidaturas. O sea, ¿por qué tú tienes que sacar los 1.164 suplentes de regidores? Pero más aún, los vicealcaldes. O sea, es una mala redacción del legislador, pero no puede suplirlo nadie. Los vicealcaldes, si tú estás metiendo el equivalente en el nivel de los directores y subdirectores de distritos municipales. O sea, eso lo incluye y no los vicealcaldes. Eso sí es un tema que eventualmente sería objeto, si a alguien le interesara, del Tribunal Constitucional, pero no van a pelear porque son 32 directores. No, son 158, pero el 20% serían 32. Okay. Entonces no le interesa el tema de vicealcalde a los... Pero Trajano, al hablar de niveles, ¿no incluye esas posiciones que usted dice que quedan excluidas? Claro, por eso es el problema, porque tú no puedes traer por los moños el artículo 96, que es el que configura en toda su extensión los niveles. Entonces, si tú me hablas de los niveles, ya no es el artículo 58, porque el 58 no te prevé a los suplentes ni a los vicealcaldes. Pero si tú hablas del nivel, entonces el nivel sí lo considera. Entonces ya tú estás planteando innecesariamente una contradicción. Porque no es ni siquiera interpretación, no, es que el artículo 58 te dice, te lista, ¿verdad? Te tasa, te dice, mira, de fulano, fulano y fulano, el 20% de los puestos de la candidatura. Entonces esa poca observación, ese seguimiento, este apresuramiento, lo que trae consigo es el Doctor, déjeme ser un poco osado, atrevido, porque vuelvo y le reitero, no soy un profesional del área. Pero todo luce indicar que la ley electoral dominicana es muy permeable, muy débil, como que se requiere, a pesar de lo que tanto se ha hablado y se ha discutido, como que se profundice a fondo. Porque esto que se está dando a propósito de la sentencia también en cierto modo se refleja con el asunto de los controles de la campaña electoral, donde estamos viendo que nadie respeta a nadie. Y le agrego a eso, si tú crees que esta nueva ley electoral, porque tenemos una ley modificada, es la más... Y volvemos a lo mismo. Es lo suficientemente fuerte y viable para el país. No hay leyes suficientemente fuertes ni débiles. El problema no está en las leyes, el problema está en quienes tienen que aplicar. El problema está en la institucionalidad. Es como el cuchillo, lo inventan en principio para responder a esa necesidad de supervivencia de los alimentos, de quitarle pues la piel a los animales para cubrirte del frío, pero otros han entendido que el cuchillo sirve para atracar, para matar, y cada quien le va a dar el uso que estime, el uso que entienda. Entonces no es un tema de las leyes. Las leyes no son el problema, es la prostitución que le damos a las leyes a la hora entonces de querer interpretarlas. Si ustedes ven, por ejemplo, el tema de la seguridad social en sí como ley no tiene grandes inconvenientes, es el desarrollo programático, reglamentario que le han dado, que ha venido entonces tejiendo y organizándole un traje a la medida a la clase empresarial, y es donde están hoy por hoy los grandes problemas. Por eso hay que hacer ya una gran modificación, una gran reforma que incluya todas esas viejas prácticas que han venido pues desarrollando y perfilando a conveniencia de los poderosos, de los que tienen pues y que no están contempladas y que no están contempladas en esa ley. Entonces eso pasa, ya es una ley mejor, es la ley posible, es la ley que tenemos, lo que hay que aplicarla, no es un gran inconveniente, aplicándola en función de la institucionalidad, del debido proceso administrativo, de ese sacramento que tenemos que observar en el rigor, ¿verdad?, que plantea ella, los procedimientos y todas esas cosas, hacerlo en consonancia con esa realidad, ese consenso que sobre todo es fundamental en la parte política. Ahora, el consenso no supone ponerte de acuerdo o transarte en aspectos fuera de la ley. No es eso, es en la aplicación, es la explicación. Doctor, y entonces, es llenar ¿para el qué escenario, vale el la pena espacio? legislar? Y perdónenme la ingenuidad. No, ¿para es que- qué? Porque entonces hacer leyes... Volveríamos a la leyes. no es que volveríamos a la prehistoria, el derecho es el sustento, es el fundamento Pues hoy por hoy de la vida en sociedad, es lo que persigue como Ante el fin, como caos, objetivo. el desorden, lo incontrolable, no estamos tan lejos de la prehistoria. Sobre todo, Trifolio, aportando a lo que tú dices,
ahí tenemos no solamente la ley electoral, que fue una modificación que se le hizo, sino también la ley de partidos políticos, que no la Claro teníamos. que es una combinación, el 58 es de la ley de partidos políticos y el 96 es de la 2023. Ahora no guardan ni tienen inconveniente porque una ley posterior deroga una anterior. Desde luego, en ese aspecto del 58 no hay ninguna contradicción. Amén de que la electoral pues tiene también, la de régimen electoral, es una ley orgánica. La de partidos políticos no, es una ley ordinaria. O sea, es superior. Pero el que sea superior no es que esté modificando, porque todas tienen una coletilla de que, por eso digo posterior a una anterior, tienen una coletilla de que derogan cualquier disposición que le sea contraria. Pero el 58 no tiene inconveniente porque no es contrario. El 58 es el que está pautando, es el que está planteando el tema de la reserva, que no lo trabaja porque es un tema propio del fuero interno de la democracia de los partidos. Lo que sí estaría planteándolo es entonces ya la 96, que es el artículo 96 de la 2023, que es relativo entonces sí a los niveles de elección, que no tiene inconveniente. Por eso no tenía que traerlo, porque no es niveles de elección, sino que es lo que te está listando, los puestos, senadores, diputados, alcaldes, regidores, subdirectores y directores de distritos municipales y vocalías. Ya, no quiso meter más nada. Eso es lo que se corresponde entonces con esa reserva en esos segmentos. Doctor, entonces usted que está comentando sobre las reformas a las leyes, ¿habría la necesidad en términos de la Cámara de Cuentas reformarla? Claro que sí. La ley de la Cámara de Cuentas, porque se argumenta que todo se arreglaría con la reforma de la ley. ¿Procede o no procede? No, también es una parte de cultura general, es una revisión de saber cuál es la realidad, es el trabajo, es el tránsito que ha venido verificándose en Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas, yo hacía, cuando era doña Liceló, presidenta de la Cámara de Cuentas, yo hacía un levantamiento, un inventario en relación a los dineros ejecutados por Cámara de Cuentas. En ese tiempo estaba en 700 y tantos millones lo que recibían al año. Ahora es una cantidad pues muy superior. Y recuerdo que a la hora de yo verificar eso con la cantidad de auditorías que estaban generando, habían auditorías, las auditorías, siendo muy conservadores, estaban saliendo en una cantidad superior a los 10 millones de pesos, le estaba costando al país cada auditoría. Y si hacemos ese mismo ejercicio ahora, pues yo, muy conservador, hablaba de 25 millones y no, es una cantidad mínima la que han podido desarrollar, realizar. Entonces estamos hablando de sobre los 100 millones de pesos, le estaría costando al país en relación a lo ejecutado y lo que se hace, alrededor de 100 millones. Entonces es un órgano inoperante que no está dando pie con bola en lo que le corresponde. Lo decía el mismo presidente en ese programa famoso en el que participó, de que de un 2% de lo que es el universo de los temas de las cuentas públicas que tienen vocación de auditoría, ni siquiera el 2%, pero de ese 2% que planificaban, tampoco el 2% de ese mismo universo mínimo, minúsculo, que ellos planteaban. Entonces, no se está haciendo una labor, no se está haciendo un trabajo que evidentemente supone que la ley 10-04 tenga que ser reconsiderada, tenga que ser mejorada. Porque lo que se necesita en auditoría, eso es lo que se necesita. Servir ese instrumento técnico que sea el que refleje entonces los inconvenientes que puedan haber a nivel del manejo de cuentas públicas. O sea que se resuelve destinando más recursos. Más recursos, más personal, hay que hacer una reingeniería. No, porque los recursos... Al pleno hay que dar cumplimiento al artículo 13, por ejemplo, de la ley 10-04, que fue un planteamiento que nosotros hicimos. Lo ideal era que renunciaran estos que están ahí, pero como es un país en donde nadie renuncia, entonces lo posible, entiendo yo, era cambiar el presidente porque es mandatorio. El artículo 13 dice que el Senado cada 2 años debió o refrendarlo o hacer un cambio. Y una de las 3 distinguidas damas que están ahí perfectamente por un tema hasta de género, que se considera incluso eventualmente para futuro, de que una mujer 2 años, un hombre 2 años, y que tengamos entonces ahí ya esa pluralidad que supone el que si tú eres presidente, tienes que comportarte porque es un tema transitorio, como debe ser el poder. Exacto. Es un tema transitorio, la mujer, a quien le corresponde, en el tema de género, posteriormente encarnar los otros 2 años, entonces eso va a traer una armonía. Entonces cambien el presidente, porque si no vamos a durar 3 meses en el proceso de juicio político, 3 meses más para el proceso de selección, quedaría 1 año y tanto, ahora quedan unos 2 años, casi 2 años, pero quedaría menos de 1 año y medio, y en lo que llegan esa gente a ponerse de acuerdo, a profundizar sobre el conocimiento que necesitan en Cámara de Cuentas, no se va a hacer nada porque la misma va a estar en un limbo. Entonces yo decía
que esa pudiera ser la solución, rotar al presidente, que es el gran punto de la discordia, incluso con cuestionamientos graves a nivel, por ejemplo, de Procuraduría General de la República, con una acusación de acoso. grave de acoso que se está conociendo, y eso pues también viene a erosionar lo que sería pues ese entorno de certidumbre ético o moral que debe adornar una Cámara de Cuentas. Era una propuesta que nosotros hacíamos y repensar entonces cuál es el mecanismo de renovación, de reforma de esa ley Al para el margen futuro. de esa acusación, digo al margen no porque no tenga importancia, la tiene en sí y es grave, como usted ha dicho. El planteamiento hecho por el presidente de la Cámara de Cuentas, ¿qué le parece? No, un desastre, pues mismo dice que se arrepiente, es lo que precisamente le da esa connotación de preocupación al tema a nivel del país social, del país político. Pero puede ser ¿Y tú un preso crees? de confianza, Doctor. un presidente de la Bueno, Cámara de pero- Cuentas ante los otros miembros. Bueno, es que él mismo está diciendo, por eso digo, es una inviabilidad, por eso lo ideal es la renuncia ante el Ante el problema juicio de que- político. Pero sabemos ante que el no van a problema de que renunciar. nadie renuncia. Bueno, entonces vamos a hacer el cambio porque esto estarían tal vez en condiciones mínimas de sacar, ¿verdad? De sacar tal vez más productos que lo que pudieran Doctor. venir. Aunque me decía una gente, mira, pero es que con la institucionalidad de un país no se debe jugar, aunque se hunda el país. Y es verdad, esta Cámara de Cuentas tiene muchos inconvenientes y creo que hay que considerar todo eso. Fíjense que los reglamentos de Cámara de Diputados dan un plazo que es el máximo, de 30 días, y podrán eventualmente prorrogarlo solamente para el levantamiento y la investigación. Entonces, es un juicio que en los términos también de la ley 10-04 debe hacerse en consonancia con la Constitución, con la defensa, con el debido proceso de ley, y eso supone entonces que le den un amplio espacio que puede durar en ese limbo, en ese problema, mucho tiempo, pero nadie renuncia. Entonces, vamos a buscarle la viabilidad tal vez al órgano, Doctor, cambiando de entrada al A la presidente. Fundación Justicia y Transparencia no le preocupa como la falta de funcionabilidad, digámoslo de esa manera, de algunas de las instituciones que están llamadas a funcionar, como la misma Cámara de Cuentas, como la misma Junta Central Electoral, que debería ser las veces de árbitro de esos intereses que no, representan pero la los Junta partidos. yo creo que ha tratado de hacer su trabajo. La pifia en el momento sería este tema de la resolución, que es... Pero eso no deja de ser una complicación seria. Sí, Estamos pero- hablando de cerca pero de de ahí a 23 compara- organizaciones pero- políticas sí, pero de ahí a que compararla- disienten de la Junta. Pero de ahí a compararla con Cámara la de Cámara de Cuentas sería Cuentas. posiblemente... Lo que yo siento es que hay mucha infuncionabilidad de muchas de nuestras instituciones. Entonces, es inconcebible que todavía estamos hablando de la ley. Una gran preocupación, y lo más lamentable es que lo mismo que estamos tratando ahora, tenemos una vida, estamos Es lo que te estoy diciendo, estamos en un o sea. círculo Trajano, vicioso, en claro. el mismo, siguiendo en ese orden, Francia, en el mismo Congreso Nacional, con el mismo caso de la Cámara de Cuentas, hemos visto diferencia, claro, eso es normal entre legisladores, Esa es la pero democracia, esa es la sí. democracia, pero hemos visto cómo el presidente de esa comisión investigativa fue el mismo presidente de la comisión que eligió al presidente de la Cámara de Cuentas. Sí, esa es una falla de procedimiento que deberían corregir. Incluso él mismo debió inhibirse o hacer el planteamiento, porque eso genera un conflicto de intereses. Si te correspondió como presidente, no debiste tener esa participación. Pero no, tenemos que seguir apostando a la democracia, tenemos que ser optimistas. Cualquier sociedad son problemas normales, naturales. Entonces lo habría que tenemos cambiar ir- el presidente de la comisión, porque es Lo que él el tenemos- presidente él- de la él comisión. mismo. O Pero sea, eso- él eso- encabeza esa investigación justamente porque él es el presidente de la comisión. Entonces habría que cambiar el presidente de esa comisión para que no sea él mismo el que encabece porque esa no tiene que ser en investigación. función de la Demasiado presidencia de la comisión. complicaciones. Puede ser O sea, cualquier otro. Puede ser cualquier otro. Puede ser tendría que cualquier él otro, mismo. no Eso tiene que ser él. Eso no tiene inconveniente. Eso es lo de menos. Yo creo que eso puede subsanarse en el camino. Hay que seguir apostando a la democracia. Tenemos que estar optimistas. A un Para legislador eso de la tenemos- oposición, por ejemplo, doctor. No de la oposición, de cualquier legislador, a un legislador, legislador, sin ponerle claro. apelativo ni apellido, eso no tiene inconveniente. Tenemos que seguir apostando a la democracia, que las cosas tendrán que mejorar, y tenemos que hacer este ejercicio que están ustedes haciendo, crítico de cara a lo que le corresponde al periodismo, y hoy por hoy de lo que supone el periodismo en democracia, ese periodismo aguerrido, ese periodismo que lo lleva a ustedes pues a estas consideraciones que no podemos decir que rayan en extremismo. No, es que estamos ciertamente hastiados, cansados, hay un círculo vicioso, no hay esos grandes avances,
en muchas áreas. No es posible que hoy por hoy estemos discutiendo lo mismo de Cámara de Cuentas. Nosotros encabezamos hace muchos años lo que fue ese proceso de juicio político de aquellos anteriores, en aquel entonces. Usted abordó en principio esto que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. ¿Por qué el gobierno, usted entiende, insiste en asociar el Ministerio de Justicia con una función propia del Ministerio Público? Porque la justicia y el Ministerio Público son dos entes indiferentes, o sea, distintos. Sí, pero no es un tema de asociación, un proyecto de ley es una hipótesis de trabajo que tiene que ser mejorado. En mi caso yo soy una persona que como cientista de las ciencias jurídicas, Sí. yo soy pro reforma. Yo creo que siempre debemos estar en condiciones y decía Hans Kelsen que las Pero leyes por reforma de precisamente... que del Ministerio Público sería. No es del Ministerio Público, un Ministerio De de la ley Justicia, como tal. si lo que vamos a poner más pequeño, vamos a simplificar más el Estado, vamos a reunificar un sinnúmero de aspectos propios de administraciones, de temas que no necesariamente tienen que estar divorciados de lo que pudiera ser un O Ministerio sea, de Justicia. ese proyecto de ley aspira a tocar los aspectos que tienen que ver con la propia justicia como tal. No. Hay consideraciones ahí con las que no estoy de acuerdo. Tenemos que discutirlas. No puede tocar aspectos sensibles propios de lo que es ese órgano constitucional rector de la política criminal, que es el Ministerio Público. No, porque para eso hay que modificar la Constitución. Claro. Pero podemos, por eso te digo, un escenario posible de discusión, de análisis, de ver qué sería lo mejor a partir de la emergencia o de la posibilidad de un Ministerio de Justicia. Yo no voy a estar nunca cerrado ¿En qué a una discusión. beneficiaría un Ministerio de Justicia al país, por ejemplo? Bueno, en que o a la muchos- judicatura en sentido general. En que muchos aspectos que están divorciados, que están apartados del Ministerio Público, que el Ministerio Público, por ejemplo, yo soy de los que entiende que no debe estar manejando el tema penitenciario, porque el Ministerio Público, diferenciado a la noción de orden público, que era lo que manejaba, de ser el representante de la sociedad, ya el Ministerio Público, en los términos de este Código Procesal Penal, es una parte. Entonces tiene conflicto de intereses que tú que eres una parte persecutora, que tiene que en el foro penal defender lo que es ese propósito de la persecución, el que tú tengas también que manejar el ¿Quién sistema debería manejar las penitenciario. cárceles, doctor? Eso tiene que ser independiente. Eventualmente pudiera ¿Independiente La quién? dirección de bueno, prisiones. no, pues debió ser independiente, un órgano independiente, con Pero- autonomía. Pero ante esa eventualidad, perfectamente puede ser parte de un Ministerio de Justicia. Me van a Doctor. decir, bueno, que el gobierno, es que no podemos tener ese terror, ese temor. La aspiración nuestra no es esa desgracia que se da o que se verifica o que hay en todo momento. No, es que las cosas funcionen. O sea, Es que se es quede haya el Ejecutivo institucionalidad. manejando las Es que- cárceles. bueno, pero es que no debemos verlo en el Ejecutivo. Yo aspiro, el Pero ideal el que yo Ejecutivo tengo que la es maneja de un actualmente. Ejecutivo Es el que a través Ejecutivo del que la poder- maneja a a través través del del poder- Ministerio es Público. un ministerio Ministerio público, Público. es un ministerio, Es lo mismo. es en este caso un poder ejecutivo que funcione. No tengo que tenerlo bajo sospecha, es mi aspiración. Entonces no puedo tener el temor fundado porque no podré hacer nada. En muchos casos fundados de que van a hacer tal o cual cosa, no. Tenemos que aspirar a la institucionalidad, a que las cosas avancen, a la continuidad de Estado. Entonces yo creo que hay muchos temas ahí que se pueden, cosas. Me dicen, bueno, el INACI, que perfectamente puede estar integrado ahí. Ah, pero que van a manipular, que cosas. No, hay una carrera, hay una función pública. Vamos a respetar, vamos a institucionalizar. De que aún el que sea que venga como presidente no pueda tocar, no pueda mover cualquier aspecto que se haya. Vamos a vigilar, Hay vamos a que velar. iniciar El ese manejo de Porque trabajo. si no tenemos que cerrar esto. Doctor, ¿el manejo de las cárceles es un asunto de seguridad nacional? Claro que sí, claro. Debe ser, Entonces, doctor. el Ejecutivo no puede renunciar a eso. Efectivamente, eso Ok. es parte de la política. Pero es que es el dueño, como lo decía Claro. Francia, es el dueño, porque ¿de quién es el Ministerio Público? Depende del Ministerio Público. El Ministerio Público Doctor, voy a- manejado por el Lo que Ejecutivo. yo siento es más una idea de mandar una señal que realizar un plan operativo que permita enriquecer esa estructura judicial, que por demás es una responsabilidad de ella misma, estar en el estado en que usted resaltaba al principio de la entrevista. O sea, Pero no es que estoy de el acuerdo. Poder o sea, Judicial es un poder independiente. el contenido del proyecto que se ha enviado, Ajá. entiendo que hay que analizarlo, hay que discutirlo, incluso llevarlo por su trascendencia e importancia, llevarlo a vista pública, lo que yo no puedo estar ajeno ni ni rechazar. Yo creo en todos los procesos de reforma. Y por eso nosotros colaboramos y participamos activamente y llevamos muchas propuestas. No basta Lo con que hay que que el funcionario discutirlo- que- lo que hay que discutirlo y No basta afinarlo. con que el funcionario que ejerce esa responsabilidad tenga interés y propósito de asumirla con responsabilidad, como Es- en el caso actual, por ejemplo, que Miriam Germán no se ve vinculada con el Poder Ejecutivo. Pero las reformas siempre son positivas, porque por eso le decía que decía Hans Kelsen que el derecho se le quitaba la categorización de ciencia, porque la ciencia
debía ser inmutable, pero que el derecho cambiaba con el tiempo y el lugar. Y es verdad, responde a la dinámica y por eso tenemos un Congreso, al día a día, a las nuevas manifestaciones, a los cambios que se generan. Entonces, siempre será positivo el que, Doctor, el pero que las ¿Quién leyes maneja los vayan recintos cambiando y mejorando. carcelarios en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Quién los maneja? La parte. Bueno, es que al sector privado incluso. El tema Hay de las contratación del cárceles. sector privado, no Contratación en todos del los sector estados, privado. Pero quien tiene- pero hay empresas Pero que hay dirigen- una institucionalización férrea, eso no se juega. ni del se inventa. Estado, a través de un ministerio a través público, a través del Estado. a través del Ministerio Público. A través del Estado. Es un tema federal, no tanto es el Ministerio Público, pero hay una organización. No, pero la jefatura alrededor del de eso. Ministerio Público en Estados Unidos la encabeza el Procurador General de Pero- la República. el fiscal general. Pero allá tampoco hay la injerencia ni siquiera de los medios de comunicación en los temas públicos a nivel de administración de justicia. Ay, pero se Tú no evita. ves ese, tiene que ser un caso que tenga una connotación Exacto. de actores, como fue el caso de Johnny D y Amber, Exacto. pero fuera de ahí tú no ves esa fiesta. Los jueces son jueces y lo que hace un juez y hay niveles de respeto. Y hay en este Pero los caso, jueces se al margen comportan de que- como tal. Al margen de que estén o no de acuerdo. Aquí no, aquí es la parte mediática hoy por hoy lo que Esa es está la parte que debemos- reorientando la parte de la justicia y las redes sociales. Pero esa es Son una gobierno- ¿Y eso es debilidad culpa de los gobierno. medios o es Pero culpa del esa sector no- justicia? exactamente, Doctor, o sea, esa es una irresponsabilidad porque de- vamos a ponerle el cascabel al Claro, gato. O sea, claro. ¿qué autoridad pudiéramos nosotros Esa es tener la- en este No, facitor, no, esa es la en función esas de- dos sillas, de No, decirle a un no, juez no. lo que tiene que hacer? Los El medios juez están- tiene su los íntima medios- convicción. Los medios están cumpliendo con su función y en Exacto. democracia es fundamental esa labor que se hace y por qué no esa extensión propia que yo abrazo y que apoyo de las redes sociales, porque si no la concentración de medios hoy no tuviera esta Doctor, sin déjeme Justicia- insistir en Exacto. algo, déjeme insistir en algo, sobre todo en una sociedad donde hoy se habla mucho de transparencia, ¿no? Justicia y En términos de transparencia. prioridad, ¿usted piensa que es prudente embarcarnos en el asunto este del Ministerio de Justicia, sobre todo tomando en consideración cómo está esta sociedad, lo belicosa que se ha vuelto, ¿no? Lo complicada? Eso por un lado, doctor. Por el otro es, usted hizo referencia al sistema penitenciario de la República Dominicana. ¿Piensa usted que es prudente, dado las condiciones humanas en que se encuentra la gran parte de los presidiarios en este país, que tenemos cárceles prácticamente terminadas y no la estamos usando? Mira, ni siquiera los que están fuera de las cárceles están bien. Entonces aspirar sería un ideal tal vez quimérico. Pero yo no Aspirar me que el que está dentro tenga Yo no me imagino esas que, grandes condiciones. Se está muriendo el que está afuera, ¿qué será el que está pero dentro? no me imagino que el que está afuera tiene mucho deseo. Oye, lo que tú has dicho es grave. Eso es dramático. Lo que tú has dicho es grave. Bueno, pero es la realidad. Pero Se lo está que tú has llevando dicho quien lo es trajo el que grave. está afuera. Déjeme ¿Qué será? fuera, ¿Y doctor. cuál es la aspiración? Claro, fuera por lo menos. Ah, muy bien. Eso es preso. Tiene esa libertad. Entonces, el problema penitenciario Dios mío. es un problema social extensivo no solo a República Dominicana, en todos los lugares. Siempre habrá ese hacinamiento, siempre será difícil el que puedan tener esas condiciones. Son universidades del crimen organizado, lo que se da, lo que se verifica en las cárceles, hay un control, hay mafia. Es un tema complicado. Es complicado. No Dentro de podríamos ese entorno- privatizar ese en el entorno país social. las cárceles y hacerlos rentables económicamente. Y quizás algún sector económico se interese y hacemos un modelo de cárcel Nos falta superior. nos falta más avance, nos faltan mayores niveles de Ah. institucionalidad. Lo que dice Trifolio, tenemos que tener más cárceles. ¿Han funcionado la del nuevo modelo? Claro que sí, Sí, claro. sí, han sí, han sí. surtido Y ya tienen un buen efectos, año, un buen número de años. Efectos extraordinarios hasta el Sí, momento. sí. Entonces, Hasta el esa no sería una solución, hacer más cárceles modelo. Tenemos que tener más cárceles porque el hacinamiento, el tema de hay que buscar un balance, el tema de los presos preventivos. Cualquier cárcel que está concebida para 2.000 o 3.000 tiene 10.000 ahora mismo. Entonces esos son de los inconvenientes, la cantidad, son almacenes. Por eso alguien me dice, bueno, pero vamos a aumentar las penas, pero es que el promedio de vida de una gente que está preso tampoco es amplio en las Ese no es cárceles el aquí. problema. Salvo el tema penitenciario que ha venido avanzando y que el nuevo modelo pues da mayores garantías. Sí, ¿No tiene hay esto niveles de mucho que ver con organización. eso de la aplicación de la medida de coerción, Trajano? Efectivamente que sí, aquí hay la cultura del tránquelo, nosotros somos Lo cual de los también es- campeones del mundo en prisión preventiva. Que es una Claro, irresponsabilidad. claro, es una irresponsabilidad. Tenemos un caso, el de la persona que tiene 3 años en prisión preventiva, el que ha estado No es mucho en la tan- presa, no no es es tan- eso lo tanto. no es tan aclaramos. realidad, Así es como una se injusticia, expresa, es una sí, injusticia lo que hay con ese injusticia, muchacho. Sí. No obstante, de acuerdo a los aspectos que hemos investigado y lo que uno infiere,
de las informaciones que se dan. Porque hay una corte de apelación que una condena de 5 años la anuló y lo mandó para abajo para que de conformidad con esa realidad hagan un nuevo juicio, que es lo que no se ha hecho. Lo cierto es que parecería que hay una injusticia en ese tema que tiene que ser considerado. Bueno, Doctor, pues muchas gracias al doctor por habernos ¿Le están acompañado. dando seguimiento ustedes a la reforma policial? Sí. Hay reforma. Está avanzando. Hay reforma. Bueno, es que el tema de la policía es más grave. Nosotros bastante tenemos la policía difícil. que pagamos. Yo soy de los que creo que lo primero es demoler el edificio, que es una cultura del trujillismo, y Eso hacer ahí complica. un museo, qué sé yo, a los caídos, o a la enseñanza de los derechos de los Una derechos universidad humanos. ahí. Una universidad para el tema de derechos humanos y de la Claro. preparación de los policías. Es mucho lo que hay que hacer. Están haciéndose algunos esfuerzos, que habrá que ver cómo se traduce esto en el fenómeno criminal, que no es que tiene cómo resolverlo. La seguridad pública trasciende las posibilidades de... Claro. Son políticas públicas, las Claro. causales y demás. No es fácil el Eso es verdad. ¿Cuáles son los Perdóname, cambios? Perdóname, Ana. No me dieron el espacio. No me quiso hacer referencia a la prioridad en esto de constituir No, un es que no, Ministerio es de que no. Justicia. Yo no entiendo por qué. No es que las leyes... No, es que no... No, tenemos que irnos. No es que no hay lamentablemente. tales prioridades, porque eso es de una facultad indelegable del Congreso, que es quien en definitiva Eso va a no sería resolver. tirarle más leña al fuego No, de esta no. sociedad. No, porque no hay que hacerlo ahora. Ya es un tema, hay un tema electoral, y si no está de acuerdo los partidos políticos no va a haber el consenso, porque además eso es una ley que por las características tiene ribetes de ley orgánica y necesita una mayoría calificada. No es un tema de la prioridad deberían ser los problemas acuciantes a partir del levantamiento, la inflación, el control, eso debería ser una prioridad. La Vamos a seguridad desearle ciudadana, esa deberían ser. Bueno, El pues tráfico de Francis, drogas, eso deben ser vamos a prioridades. desearle- Deja que él nos diga cuáles son los cambios que deben de hacerse en el colegio de abogados. de abogados el institucionales. No, eso se reduce en seguridad social, que requieren los abogados, educación, control estricto de lo que sería el ejercicio profesional del derecho, y más aún que para nosotros es fundamental, es abordar de cara a los nuevos tiempos lo que sería la firma electrónica, la custodia, el gran proyecto que suponga entonces que el Colegio de Abogados pueda relanzar eso de conformidad con la realidad que hoy por hoy supone la ley de medios digitales, y más aún la emergencia que trajo la pandemia con lo que sería en este caso en la República Dominicana el propio gobierno electrónico. Cada vez se hace más necesario y hay entonces que hacer Y de votos, politizarlo un porque poquito, ese doctor, órgano ¿verdad? evidentemente que no tenga que ver con política, donde haya una convergencia, que sea el Partido de los Abogados Dominicanos y que sea el centro de la atención de ese gremio, al margen de que aspiramos a un consenso que puedan fluir los partidos por ese planteamiento que ha hecho el propio gobierno de que quiere una justicia independiente, y esta es la puerta de entrada como gremio a la independencia de los abogados. Bueno, pues muchas gracias al doctor Trajano Vidal Potentini por habernos acompañado en la mañana de hoy, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Ojalá que pueda... Bueno, yo cuento con su Participar voto, y yo, aspirante. comprométase, yo cuento con su voto. Por supuesto. Y aspirante a la presidencia del Muchas Colegio gracias, de y ya Abogados. tendremos más tiempo para seguir hablando de esas inquietudes Ya se comprometió. y de ese deseo de presidir los destinos del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hay muchos aspirantes. Una cantidad. Es Es lo, la es democracia, lo la atractivo democracia. que resulta ser Más- presidente más del de colegio. 20, más de Dígalo y 20. reconozco. Yo me imagino que el doctor que valora mucho Por eso de eso duran auditoría, años desde que ahí, llega por va a eso hacer una duran auditoría años en el Es bastante colegio. lucrativo el no? puesto. Bueno, pero, Doctor, por eso pero, duran años ahí. claro, pero eso es lo que procede de ley. Tú tienes que ver qué es lo que vas a recibir. Correcto. Bueno, el Claro que sí. actual Un presidente ahora levantamiento. quiere El ser levantamiento a la alcalde. hora de entregarte tiene que Por entregar- eso entrega. tiene que haber auditoría. Caiga claro. quien caiga, ¿verdad? Sí, pero no creo que sea. Ah. Este yo creo que han hecho un trabajo importante que está ahí. Eso Así no es. habrá que verlo. Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa y retornamos con los últimos minutos ya para compartir una vez más con ustedes. No se muevan.